vamos a aprender a registrar las operaciones contables. Como yo llamo coloquialmente, digo, vamos a aprender a escribir en contable. Vamos a ver los hechos contables, el convenio de cargo y abono, el método de partida doble. Bien, empezamos. Los hechos contables. Los hechos contables, como dice aquí, una empresa no es algo estático, sino que es dinámico, ¿no? Desde que se constituye van ocurriendo una serie de actos que son los hechos contables. Los hechos contables son todos aquellas acciones que van a afectar al patrimonio de la empresa, es decir, o van a afectar al activo, al pasivo o al patrimonio neto. Bien, eh, aquí ya nos anticipa un poquito el método de partida doble, pero vamos a comentarlo. Dice que hay hechos contables que pueden afectar a solo una parte, ¿no? A una parte de la ecuación. Una parte de la ecuación. Al activo. Por ejemplo, si yo compro, si yo compro una máquina, va a aumentar mi activo no corriente, ¿no? Parte del inmovilizado. Y si la pago con el banco, al mismo tiempo va a disminuir también una parte del activo, en este caso una parte del activo corriente, ¿vale? A corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que el dar cuenta que el movimiento es el mismo importe, pero de signo contrario, el valor del activo se me va a quedar igual. Pero pueden haber hechos contables que afecten a las dos partes de la ecuación, es decir, al activo y al pasivo. Por ejemplo, si yo compro esa máquina, me aumenta el activo, pero la dejo a deber a proveedores de inmovilizados a corto o a largo plazo. Bueno, pues daros cuenta que me está aumentando el activo, pero en el mismo importe me está aumentando también el pasivo. Bueno, estos hechos contables, las facturas, o sea, siempre van a tener una justificación de base, en la mayoría de los casos. Facturas, las nóminas, repartos de impuestos, etcétera. Pero bueno, habrán algunos casos que no tendrán como tal esos documentos, pero de alguna manera serán constatables. Bien, continuamos. Vamos a hablar de la clasificación y las estructuras contables, del cuadro contable. Aquí tenemos dos tipos de cuentas. Las cuentas patrimoniales, que son como las que hemos visto, que afectan al activo, al pasivo, al patrimonio neto, es decir, las que me componen el balance de situación. Y luego tenemos las cuentas de gestión, que son las que reflejan los ingresos y gastos de la empresa. Bien, pues en ese cuadro de cuentas tenemos, en el plan general pymes, tenemos 7 grupos, ¿vale? Ahora hablaremos cómo están constituidos, pero tenemos 7 grupos. Tenemos muy claro que del grupo 1 al grupo 5 son cuentas patrimoniales, son al final sus saldos, que ya veremos cómo se hace, son los que me van a determinar el balance de situación. Y luego tenemos las cuentas del grupo 6, que son compra y gasto, y el grupo 7, venta e ingresos, que me van a determinar finalmente la cuenta de resultados. Mirad, el grupo 1 tengo financiación básica. Esto es financiación a largo plazo. Ahí vamos a tener pues toda aquella financiación que por una parte, por ejemplo, el capital social, lo que depositan los socios, que sabemos, mira, si a largo plazo que es no exigible, ¿vale? Pero también vamos a tener todos aquellos proveedores o aquellas deudas bancarias que sean exigibles a más de un año. Todo eso lo vamos a registrar en cuentas del grupo 1. En cuentas del grupo 2 vamos a tener toda la parte del activo no corriente. ¿Qué tenemos en el activo no corriente? Todos aquellos inmovilizados, materiales o inmateriales, que se adquieren con la finalidad de que permanezcan en la empresa por un periodo mayor a un año. Bien, en el grupo 3 vamos a tener existencia, es decir, esta partida es una cuenta de activo a corto plazo o activo corriente. La existencia, pues que tenemos todas aquellas compras que vamos haciendo nosotros durante el año, lo vamos a ir registrando como un gasto, pero llegará un momento, final de año, que diremos, bueno, vamos a ver, de todas estas compras que yo dije que fueron un gasto,
¿Qué es lo que no he consumido? ¿Qué es lo que hay en el almacén? Tanto, vale. Pues estos son existencias. Por lo tanto, daros cuenta que es un bien y va a formar parte de la empresa. Dentro del grupo 4 tenemos acreedores y deudores. Ahí vamos a registrar tanto las cuentas de clientes como las de proveedores y deudores, ¿vale? En general. Y el grupo 5 es financiación, pero financiación en este caso a corto plazo. Es decir, proveedores de inmovilizado, por ejemplo, a corto plazo. Eso es una financiación, un grupo de financiación. O los préstamos bancarios, ¿eh? Me han hecho un préstamo de 5 años. Bueno, hay un año que es a corto plazo. Este estará registrado en el grupo 5. Los otros 4 los tendré registrados en una cuenta del grupo 1. Ya veremos cómo se van pasando, ¿vale? Al final de los ejercicios, cómo se van reclasificando esos saldos del largo al corto plazo. Bien, y luego las cuentas de gestión, las que me determinan la cuenta de pérdida y ganancias, lo que voy a tener es el grupo 6, donde voy registrando todas las compras y los gastos, y el grupo 7, ventas e ingresos. Y como digo, pues esos resultados, ingresos menos gastos. ¿Cómo están codificadas o cómo está estructurado el cuadro de cuentas? El cuadro de cuentas, eh, lo primero, el primer dígito de la cuenta, cuando yo registro una cuenta, como por ejemplo la que pone aquí, la 572, esa cuenta en bancos, ¿no? Yo en el cuadro de cuentas, ahora lo veremos, en el cuadro de cuentas tengo una cuenta que es 572 y en bancos. Bien, ¿qué me está indicando esos tres dígitos? Me está indicando el primer dígito que pertenece al grupo de cuentas financieras. Acabamos de decir que el grupo 5 es financiación a corto plazo. El subgrupo 57 me está indicando que son grupos de tesorería. Y la 572, bancos. Luego veremos que cuando yo esté trabajando, si tengo, por ejemplo, abiertas cuentas con 3 bancos, pues tendré 572.00, porque se puede abrir varios dígitos, ¿no? 572.001, Banco Sabadell, 572.0, o sea, 0002, Banco Sabadell, Banco Santander, 572.0003, Caixa, ¿vale? Y, por ejemplo, a nivel de subcuenta, vamos a desagregarlo un poco más, para que veamos una cosa que ahora os voy a explicar a continuación, que es la versatilidad que tiene este cuadro de cuentas. Bien, yo veo la subcuenta 6110 o 6110 y digo, vale, esta cuenta me está indicando que pertenece al grupo 6, un grupo de compra y gastos, al subgrupo 61, variación de existencia, y el 611, que es variación de existencia de materias primas. Bien, yo voy a abrir, como os acabo de contar en la parte de banco, una subcuenta, esta que yo he dicho, 572.00 tal, esos son subcuentas. Pero aquí, bueno, en vez de abrirla con más dígitos, la abro solo con un dígito más, con el 0. ¿Para qué? Para ver variación de existencia de materias primas del producto A. Luego puedo abrir la 6111, variación de existencia en materias primas del producto B. Vale. ¿Por qué es versátil? Es adaptable el cuadro de cuentas. A ver, lo que son los grupos, lo que son los subgrupos, es decir, los 2 dígitos y los 3 primeros dígitos, esos son iguales, ¿vale? Iguales para todas las empresas. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir comparar, ¿vale? Acordaros en la unidad 1 cuando veíamos que uno de los requisitos de la contabilidad era que fuera comparable. Bien, pues aquí ya tenemos uno de los datos, es decir, las cuentas van a ser las mismas, es decir, yo voy a registrar con el mismo grupo, subgrupo y cuenta, la 572, bancos en todas las contabilidades. Cuando yo coja contabilidades diferentes, voy a ver y voy a decir estos bancos y estos bancos. Ahora bien,
yo voy a desagregar, es decir, voy a hacer tantas subcuentas como mi empresa necesite. En ese sentido es versátil. Luego es versátil también porque yo puedo crear una cuenta sin que exista en el plan contable. Bueno, el cuadro de cuentas, perdón, el plan contable, el cuadro de cuentas, hay a veces que hay algunos saltos. Yo lo voy a poder crear porque a lo mejor mi empresa, bueno, pues tiene unas características determinadas y necesita crear una cuenta que no existe como tal. Bueno, me permite que la cree, claro que sí. Siempre que, siempre que esa cuenta de 3 dígitos, el primer dígito esté identificando correctamente a qué grupo pertenece, los 2 primeros dígitos estén dentro del subgrupo y lo último esté dentro, o sea, y los 3 dígitos estén bien situados identificando la cuenta. De tal manera que una persona que vea esa cuenta, aunque no exista como tal en el cuadro de cuenta general, sepa perfectamente a qué me estoy refiriendo por los dígitos que la componen. Bien, aquí tenéis lo que es un cuadro de cuentas real y por seguir con el ejemplo que os ponía, tenemos, mirad, el grupo 5, el subgrupo 57 es tesorería, con 3 dígitos, la 570, caja que me está indicando el grupo 5, financiación a corto plazo, los 2 primeros dígitos, subgrupo 57, tesorería y el último dígito, es decir, la primera cuenta, el cero, la primera cuenta del subgrupo de tesorería es caja. Y así con todas. Si yo llego, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, banco, la 572, grupo, el primer dígito, grupo 5, financiación básica, subgrupo, primeros 2 dígitos, 57, tesorería, 572, bancos. Si yo abro 572.001, Banco Sabadell, 572.0002, Banco Santander, y así con todo. Pero esta es la estructura real de un cuadro de cuentas. Bueno, seguimos con el convenio de cargo y abono, ¿vale? Ya vamos a empezar a escribir en contable. Vamos a ver cómo se registran las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y patrimonio neto y las cuentas de gastos y cuentas de ingresos. Daros cuenta de una cosa. Nosotros hemos empezado a decir qué son las cuentas de activo y cuáles son las cuentas de pasivo y cuáles son las de patrimonio neto. ¿Para qué? Para que ahora sepamos identificarlas y sepamos cómo registrarlas. Lo que me dice el convenio de cargo y abono es todas las cuentas de activo crecen, o sea, nacen y crecen, o sea, el valor inicial y los aumentos se van a registrar al debe de la cuenta. Y las disminuciones se van a registrar en el haber de la cuenta. Las cuentas de pasivo funcionan y de patrimonio neto funcionan al revés. En el debe vamos a registrar las disminuciones y en el haber el valor inicial y los aumentos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Aunque ahora veremos ejemplos. Yo tengo un ingreso en un banco. En la cuenta del banco se ha hecho un ingreso en efectivo de 1.000 euros que han salido de caja, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué cuentas intervienen? Intervienen banco, ¿no? Que lleva el dinero, y caja, que ha salido el dinero. Ahora veremos por el método de partida doble que siempre tiene que haber un debe y un haber. Ya tenemos identificadas las dos cuentas y decimos, vale, tanto banco es una cuenta de activo como caja es una cuenta de activo. ¿Qué ocurre con la cuenta de activo de banco? Que está aumentando. Vale, entonces, ¿qué me dice el convenio de cargo y abono? Que en las cuentas de activo los aumentos se registran en el debe. Pues haré una anotación en el debe de la cuenta de 1.000 euros banco. ¿Y qué pasa con la cuenta de caja, que es una cuenta de activo? Está disminuyendo.
¿Qué me dice el convenio de cargo y abono? Que las disminuciones en las cuentas de activos se registran en el haber. ¿Vale? Ahora a continuación veremos que esto del debe y el haber, gráficamente, cómo queda lo que es un asiento o una cuenta de mayor. Bueno, pues esto es lo que me dice el convenio de cargo y abono respecto a las cuentas de activo y las cuentas de pasivo y patrimonio neto. ¿Qué me dice en relación a las cuentas del grupo 6, grupo gastos? Me dice, las cuentas de gastos nacen y aumentan por el debe y disminuyen por el haber. ¿Vale? Bueno, cuando yo haga una compra, esa compra se registrará en el debe. Imaginaros que la dejo de ver a un proveedor y yo diré, vale, compras que es una cuenta de gasto, vale, está aumentando, ¿no? El saldo de la cuenta de gasto. ¿Qué me dice el convenio de cargo y abono? Que las cuentas de gasto aumentan por el debe. Anotación del importe en el debe. ¿Cuál es la contrapartida? Se la dejo de ver a un proveedor. Bien, proveedor, ¿qué es? Una obligación, por lo tanto es una cuenta de pasivo. ¿Qué me dice el convenio de cargo y abono? Que las cuentas de pasivo aumentan por el haber. Muy bien, pues proveedores, 1.000 euros en el haber. Las cuentas de ingresos funcionan a la inversa. Eh, las cuentas de ingresos aumentan por el haber y disminuyen por el haber. Bueno, yo sé una falla que se produce cuando se está iniciando con esto, el convenio de cargo y abono, y es ver que las cuentas de activos, por ejemplo, las cuentas de gasto, funcionan igual, ¿no? Aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Y esto a veces hace que colase ahí la neurona, pero ¿cómo puede ser una cuenta de activos? Nada. O sea, tenemos que filtrar. Simplemente tenemos que ceñirnos a lo que nos dicen los convenios de cargo y abono. Identificamos las cuentas, es una cuenta de activo, una cuenta de pasivo o patrimonio neto, es un gasto o es un ingreso, y a partir de ahí está aumentando o disminuyendo, y en función de si está cuenta de activo aumentando, anotación al debe. Está disminuyendo, anotación al haber. Cuenta de pasivo y patrimonio neto. Está aumentando por el haber, disminuyen por el debe. Bueno, esto que estamos viendo aquí va a ser cuando avancemos y estéis aprendiendo a registrar asientos contables, a registrar los hechos contables en los asientos de diario, se tiene que convertir en un mantra. O sea, al principio, hasta que lo tengáis totalmente interiorizado y ya no lo tengáis que repetir. Pero el mantra va a ser identificar qué es. Es una cuenta de activo, de pasivo, ingreso o gasto. La localizo. Está aumentando o disminuyendo. Aumentando. ¿Por dónde aumentan las cuentas de activo? Por el debe. Y registro. Y así siempre, ese mantra lo voy a, digo mantra, un poco en el sentido figurado, porque el mantra es algo que se repite, ¿no? Bueno, pues para vosotros esto, el convenio de cargo y abono, esta forma de proceder para interiorizar los registros, el registro contable, cómo se tienen que registrar los hechos contables, tiene que funcionar así. ¿Vale? ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un momento en que lo interiorizas, lo tienes ya, tu cerebro ya lo tiene registrado y vaya a funcionar perfectamente. Mirad, terminología y mecánica de las cuentas. Aquí ya tenemos lo que sería representar, esto es una cuenta de mayor, imaginaros, ahí lo veis, bancos, el debe, a la izquierda, el haber a la derecha, siempre se registra. Esto sería una cuenta mayor, luego os explicaré lo que es una cuenta mayor, pero esta es la estructura de una cuenta. Tenemos la cuenta de banco y cuando yo hago la primera anotación en una cuenta, cuando hago la primera anotación, por ejemplo, en una cuenta de banco, eso se llama abrir una cuenta. ¿Vale? La cuenta del Banco Sabadell, acabo de abrirla, el primer apunte que yo hago, eso es abrir una cuenta. Los movimientos en el debe de una cuenta se pueden llamar cargar
adeudar o debitar. Cuando nos digan, la cuenta de banco se carga con 3.500 euros. Yo sé que es una anotación en el debe. O se adeuda con 3.500 euros. Es una anotación en el debe. Ojo, un matiz. La contabilidad, como casi todas las metodologías, tienen su propio vocabulario y tengo que ponerlo en el contexto del método que estoy trabajando. Lo digo, por ejemplo, porque cargar tiene muchas acepciones. Yo cargar, pues si intento relacionarlo con es que es una anotación en el debe porque está aumentando y tal, no, dejaros, porque os vaya a liar. Porque luego adeudar resulta que también es una anotación en el debe. Ah, pero si en una cuenta activo, por ejemplo, esta, digo ahí un poco la falla mental. Oye, pero si es una cuenta de banco y está aumentando el activo, ¿cómo que adeudamos? No, esto no significa el adeudar de sacar del banco. Es terminología contable. Las anotaciones en el haber se pueden llamar abonar o acreditar. ¿Vale? Y por último, liquidar una cuenta es calcular el saldo, es decir, yo voy a ir registrando hechos contables, ya lo veremos, la metodología en el libro de diario, los vamos a ir pasando a sus cuentas de mayor, que sería este, y bueno, imaginaros que digo, bueno, tengo una anotación en el debe de 3.500 y otra de 1.800 y en el haber una de 950. Voy a liquidar la cuenta. Liquidar la cuenta significa ver la diferencia entre las sumas totales del debe y del haber. Y saldar significa calcular el saldo, esa diferencia. En este caso, como veis, la suma del debe son 5.300, la suma del haber, antes de calcular el saldo, 950, con lo cual hay una diferencia de 4.350 en la que el saldo del debe es mayor que la del saldo del haber. Haríamos esta anotación, 4.350 saldo duro. Y en esto, en las terminologías, mirar el recuadro amarillo que hay abajo y dice, cuando la suma del debe es mayor que la suma del haber, se le llama saldo deudor. Es decir, esta cuenta de bancos tiene un saldo deudor de 4.350 euros. El debe es mayor que la suma del haber en 4.350. Cuando los saldos de la columna del haber son mayores que las del debe, esa diferencia que hay, ese saldo, que se llama saldo acreedor. Y cuando ambas suman lo mismo, es saldo cero, saldo nulo. Esto que estamos viendo, convenio de cargo de abono, la terminología y cómo funcionan las cuentas, es esencial para aprender contabilidad. Como digo, estamos aprendiendo a escribir en contable.